Vamos a ir a un tema completamente distinto, porque fíjense que por primera vez los fármacos que tienen que ver con la salud mental son los medicamentos que más se consumen en nuestro país. Y esto, por supuesto, que genera preocupación entre los expertos, también llama la atención de las autoridades. Vamos a conversar acerca de esto con el doctor Francisco Bustamante, que es psiquiatra de la Clínica de la Universidad de los Andes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Un murmullo imperceptible. No me alcanza a escuchar el doctor. Fíjense que, bueno, esto es una información que se conoció efectivamente hace algunos días. Los medicamentos que tienen que ver con la salud mental desde hace mucho tiempo que vienen en aumento y de acuerdo con lo que dicen los profesionales, incluso la pandemia habría tenido un incremento, habría significado un incremento importante en los síntomas por lo menos. Se habla incluso de un 25% de aumento en los síntomas en la población en general y particularmente en los adolescentes, donde los datos en relación con la prepandemia se habrían duplicado. Esto es lo que se estima en los últimos años y efectivamente podemos verlo y probablemente usted también lo puede percibir en su propia realidad, un aumento importante en los síntomas de salud mental. Y mucha gente, y ahí es donde está el problema, decide tomar medidas muchas veces sin consultar. Y ahí es donde se genera, ¿no es cierto?, el problema mayor, porque eso significa que no siempre el fármaco al que se acude para paliar los síntomas o para poder generar algún tipo de recuperación en esos síntomas de salud mental son los adecuados y eso tiene que ser estrictamente supervisado por parte de los profesionales de la salud. Y claro, hay muchas personas que van estrictamente al profesional de la salud solamente para pedirle los medicamentos y no continúan después con una psicoterapia que muchas veces debe acompañar a ese consumo de medicamentos y se produce además, y eso es más grave todavía, un nivel importantísimo de automedicación. De todo eso vamos a conversar a continuación con el doctor Francisco Bustamante, como les decía, psiquiatra de la Clínica de la Universidad de los Andes. Ahí me escucha un poquito mejor, doctor, ¿o no? ¿Sí? Sí, ahí sí. Perfecto. Sí, ahí sí. Buenos días, Polo. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted. Bueno, es un tema obviamente de interés para todos. Hablaba yo de algunos datos que se han conocido de un aumento importante en los síntomas de distintas enfermedades de salud mental en la población en general y particularmente en los adolescentes en relación con el periodo prepandemia. ¿Qué se ha visto, qué se ha visualizado en los últimos 2 años? Sí, efectivamente, Polo, como muy bien lo dices, ha habido un aumento explosivo en las consultas de atención de salud mental, tanto en adultos como en población infanto-juvenil, a tal punto que nosotros, los profesionales de salud mental, queremos que la salud mental sea declarada como una emergencia sanitaria, porque llevamos 2 años trabajando en esto y cada vez vemos que la población está más enferma y hay un menor acceso a la atención en salud mental. Por ejemplo, hemos visto que durante el año 2022, según las mismas cifras que entrega el Ministerio de Salud, hubo una disminución en 100.000 atenciones por especialista en salud mental durante este año y 30.000 menos en población infanto-juvenil. Entonces estamos viendo que la población está más enferma y hay menos atención en salud mental. Y eso lo estamos notando día a día los profesionales de salud mental, particularmente los profesionales del sistema público. Entonces, por esta razón es que nosotros pensamos que ya estamos llegando a un nivel que esto requiere una intervención rápida y robusta por parte del Estado. Claro, una emergencia sanitaria, lo que dice usted en relación justamente con el tema de salud mental. ¿Y cuáles son los síntomas que se están expresando y cuáles son las patologías que han ido apareciendo durante este tiempo? Sí, la mayor parte de las personas está consultando por trastornos del ánimo, vale decir depresión, distimia y también enfermedad bipolar. Estas enfermedades se caracterizan principalmente por una disminución de la energía para hacer las cosas, también cambios en los ritmos corporales, como por ejemplo tener menos sueño o andar con más sueño durante el día, dormir mal, cambio en el apetito, baja capacidad para concentrarse, baja energía para levantarse en las mañanas. Ese yo te diría que es el gran grueso de las consultas de atención de salud mental. Pero también está habiendo un mayor número de
de consultas también por consumo perjudicial de alcohol y drogas, ¿no? Y eso también nos tiene bastante preocupados. Yo te diría que esos son como los dos aspectos de mayor consulta en salud mental en estos momentos. Y claro, obviamente que la consulta es muy importante. ¿Ante qué nivel de agudización, digamos, de los síntomas debiera una persona ya consultar? ¿Y a qué tipo de especialistas? Porque ahí es donde se produce muchas veces la pregunta, ¿no es cierto? ¿Debo ir a un psicólogo? ¿Debo ir a un psiquiatra? ¿Debo ir a algún otro tipo de especialista? Sí, por lo general todas las personas tenemos días buenos y días malos, ¿no? Uno puede tener más energía un día, menos energía otro. Pero sin embargo, cuando uno está con menos energía para hacer las cosas, duerme mal, cambio en el apetito, está más irritado y le anda con mal genio en la casa, y estas molestias duran más allá de 2 semanas, las personas deben ir a consultar. No tenemos horas de especialistas, desafortunadamente todos los especialistas estamos saturados en nuestras horas, pero lo más importante es que vaya a consultar al SUSESFAM más cercano, a medicina general o al equipo psicosocial de SUSESFAM. Si esto dura más allá de 2 semanas, ¿no? Esa debiera ser la vía de entrada. Los fármacos, ¿cómo administrarlos? ¿En qué momento iniciar el consumo, la utilización de cierto tipo de fármacos? Eso debe ser estrictamente, me imagino, supervisado por un especialista también. Sí, otro indicador de la mala salud mental que estamos teniendo los chilenos en estos momentos es que durante el año pasado aumentó en forma explosiva el consumo de antidepresivos y de ansiolíticos. Estos medicamentos solo deben ser usados bajo prescripción médica. Es sumamente importante porque pueden tener efectos adversos que la persona no conoce y que pueden llegar a complicaciones serias. Por esta razón es que los fármacos no deben ser autoadministrados. Hay mucha gente que dice, es que este medicamento le hizo bien a una amiga, así que lo voy a tomar yo. Eso no está bien. Por lo tanto, si ve que estos síntomas de los cuales hablamos hace un momento atrás duran más de 2 semanas, son persistentes, lo notan otras personas, entonces por favor consulte a su SUSESFAM más cercano, o si está en el sistema privado, a un médico familia, eventualmente un psiquiatra, pero no es de primera opción si es que si estos síntomas no son graves, para que él vea si es que esa persona necesita o no necesita el uso de psicofármacos. Usted mencionaba el término emergencia con respecto a las problemáticas y a la necesidad de consultas de salud mental. ¿Qué significaría una declaración por parte del Estado? Efectivamente, una emergencia en este caso, ¿aumentaría la capacidad de atención, por ejemplo? Sí, mira, un ejemplo bien concreto es que previo a la pandemia, en población adolescente, estamos hablando de entre 15 a 19 años, aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes de enseñanza media presentaba riesgo suicida, ¿no? En estos momentos nosotros estamos viendo que esa cifra aumentó aproximadamente el 40%, ¿no? Y eso es bastante grave. Han aumentado muchísimo las consultas. Perdón. A ver si le podemos ayudar ahí al doctor a que recupere el... Perdón, ¿ahí se escucha? Ahí lo escuchamos perfecto, sí. Sí, ahí sí. Sí, bueno, han aumentado en forma explosiva las consultas a los servicios de urgencia, ¿no? Y las horas, como lo vimos, las horas de especialistas en salud mental han disminuido, ¿no? Entonces, estamos viendo una gran presión asistencial, y también, por otro lado, a la población le cuesta consultar. Aproximadamente 1 de cada 5 personas que tiene depresión recibe tratamiento, ¿no? Por lo tanto, nos quedan 4 personas con depresión fuera, ¿no? Ahora hay mucha gente que está consultando y desafortunadamente el sistema de salud no está preparado para esa alta demanda. Por ejemplo, en la atención primaria, los médicos de atención primaria necesitan más formación en el manejo de estas patologías. Piensa tú que solamente existen menos de 500 psiquiatras infantiles en nuestro país, para toda la población infanto-juvenil. Esta es una cifra muy baja que necesitamos que por lo menos se duplique, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que nosotros esperamos es que el Estado dé una fuerte inyección de recursos para formar más especialistas, especialmente en salud infanto-juvenil.
También el número de camas está muy bajo, ¿no? Cuadros depresivos graves, no tenemos dónde hospitalizarlos, ni en el sistema privado ni en el sistema público. Y eso es más urgente aún en regiones. Hay regiones que tienen muy pocas camas para cubrir toda su población y eso no da abasto. Por lo tanto, lo que uno esperaría del Estado es una inyección importante en camas de salud mental general, pero de corta estadía, pero también en fomentar y aumentar el número de especialistas, especialmente en la red pública y especialmente en población infanto-juvenil. Perfecto, doctor Francisco Bustamante. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 3 AM. Que tenga muy buenos días. Gracias a usted, Polo. Adiós.